Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. La verdad es que es un placer volver en esta fecha, en el mes de mayo, con el ciclo de conferencias que normalmente el colectivo Espacio Vacío aquí en la Peña del Chusco pues, nos ofrece este espacio para poder celebrar. Y, como no, a Jesús y a Pablo por tanto gestionar como ofrecernos esta ponencia sobre el humilladero, sobre el yacimiento que tenemos ahí, y para hablarnos del potencial que tiene este yacimiento de puesta en valor y explotación no solo a nivel cultural, sino también turístico. Le paso la palabra a Jesús, que es el artífice realmente de que Pablo haya podido venir, el que le ha hecho el chantaje. Así que él leerá una breve semblanza de su currículum, que la verdad es que, aunque envidiosamente joven, tiene una dilatada trayectoria y un currículum envidiable que nos dará un pequeño resumen, Jesús. Buenas noches a todos. Como ha comentado el concejal, daré una breve reseña bibliográfica de Pablo, porque hablar de todas las intervenciones que ha realizado sería dar yo la ponencia y no es el caso. Por eso, antes de nada, quisiera agradecer vuestra asistencia, así como, evidentemente, a la organización de esta ponencia, la Delegación de Cultura de Chipiona, y a Casa Manolo Espacio Vacío, que es donde nos encontramos, por su colaboración. Agradecer también al ponente, Pablo Garrido, por haber aceptado la invitación a dar esta conferencia que él ha titulado, como ahí podemos ver, la puesta en valor del patrimonio arqueológico urbano en Andalucía, el caso del humilladero de Chipiona, Cádiz. Como he comentado, hacer un breve resumen de la trayectoria profesional de Pablo resulta, cuanto menos, titánico, pues cuenta a sus espaldas con multitud de intervenciones arqueológicas, entre las que podemos destacar aquella sobre la que viene a hablar hoy. Se licenció en Historia por la Universidad de Sevilla en el año 2004, recibiendo por el mejor expediente académico de la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla el Premio Extraordinario Fin de Carrera, así como el segundo Premio Nacional Fin de Carrera en los estudios de Historia. En 2006 obtiene por parte del Ministerio de Educación la beca de formación del profesorado universitario, FPU, con una duración de 4 años, lo que le permite, además de dar clases en la Universidad de Sevilla, elaborar su tesis doctoral, que la titula La ocupación romana del Valle del Guadiamar y la conexión minera, defendiéndola en el año 2011. En 2009, junto a unos amigos, crea una empresa de arqueología que será que excavará también en el humilladero, de la que desempeñará la función de director comercial hasta 2018, año en el que aprueba las oposiciones de conservador del patrimonio, subopción patrimonio arqueológico de la Junta de Andalucía. Además de haber tenido la suerte de trabajar y formarme, evidentemente a su lado, además me he formado, tuve la inmensa fortuna de tenerlo como codirector de tesis, junto a Enrique García Vargas, entre 2012 y 2017. Actualmente ostenta el cargo de jefe de servicio de conjuntos arqueológicos y monumentales de la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales de la Junta de Andalucía. Para finalizar, por no alargarlo, que la ponencia la tiene que dar él, agradecer de nuevo su presencia y cederle la palabra, ya que todos estamos sin duda expectantes por ver qué nos cuenta sobre la puesta en valor del patrimonio arqueológico y, más concretamente, sobre los restos arqueológicos del humilladero. Bueno, pues buenas noches. Obviamente yo también tengo que reiterar mi profundo agradecimiento tanto a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona, como por supuesto a Casa Manolo Espacio Vacío, a Jesús, a la Asociación Caipionis, que también tanto me ha ayudado y tanto ha aportado, y por supuesto gracias por tus palabras, se nota que eres amigo mío, y gracias a vosotros por venir, porque un sábado a las 9:00 de la noche pues ya os tiene que interesar el tema para estar aquí, así que espero que por lo menos sea una charla interesante. Bueno, efectivamente yo he puesto un título larguito, porque cuando pones el título a una charla de esta, pues tú tienes que optar por ser tan breve que no se entienda de qué vas a hablar, y yo por lo menos procuré que con el título el que quisiera venir por lo menos tuviera una idea vaga o mínimamente orientada de qué se iba a hablar aquí. Y siento decir que aunque vamos a revisar, porque probablemente muchas personas que están aquí presentes
pues o no conoce las excavaciones cuando estuvimos excavando aquí, o no conoce a fondo qué es lo que tenemos en el humilladero, bueno, la explanada de Regla realmente, ¿no? Yo evidentemente me voy a centrar un poco en explicar la génesis de estos proyectos que se desarrollaron en 2015 y 2018 y también un poco lo que conforma el yacimiento de Regla, para después abordar una última parte dedicada a cómo está hoy, qué se puede hacer y qué perspectivas de futuro se pueden abrir para un espacio tan excepcional, porque de verdad que es un yacimiento, yo creo que muy relevante y que merece la pena seguir trabajando en él. Bueno, pues yo entonces, conforme a esto, pues he estructurado la charla que les voy a dar en estas partes, por lo menos para que tengan una idea en qué consiste ese yacimiento que conocemos de antes, como vamos a ver ahora, y el cual motiva por qué se elige concretamente este sector para excavar, y en eso el que tengo aquí sentado al lado no lo reconocerá así mucho porque es muy modesto, pero algo tiene que ver. Las dos excavaciones que se hicieron, la del 15 y el 18, que en realidad los agentes que se involucran son más o menos los mismos, pero el fondo y la forma son muy distintos, y luego explicaré por qué. ¿Y qué podemos hacer con esto desde la situación actual, heredado este yacimiento ya excavado, y cómo lo podemos encajar en el marco normativo que tenemos ahora mismo en Andalucía? Y bueno, y los proyectos y los planteamientos que se están haciendo nuevos para este yacimiento. Bueno, yo creo que es interesante que, chipioneros o no, tengáis una idea, por lo menos breve, de por qué en 2015, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, acabamos pinchando tan junto como que vais a ver ahora en la foto. Bueno, y aparte de los que conocéis la plaza, sabéis dónde están actualmente, ¿no?, los lucernarios y los restos almohades que se ven en la plaza, que están literalmente muy pegados al humilladero. Bueno, ¿qué es Regla? Bueno, la Chipiona actual no deja de ser un casco urbano que ha crecido mucho y que lógicamente, pues el núcleo histórico de Chipiona, de lo que es Chipiona hoy, bueno, eso lo sabéis vosotros mejor que yo. Regla no deja de ser un pago, una especie de aldea secundaria que depende de Chipiona, y solo la Chipiona ya moderna, en siglo XX en adelante, ha fusionado el casco donde estamos, ¿no?, en la zona central, en torno a la parroquia de la O, lo ha fusionado con el santuario de Regla, pero históricamente han estado separados. Es decir, que cuando hablamos de Chipiona y de Regla, si bien hoy día forman el mismo casco urbano, pues esto no siempre ha sido así. Pero en cualquier caso, como veis, Chipiona, eso es impepinable, se sigue ubicando en una zona estratégica, en la embocadura del Guadalquivir, y no deja de ser un sitio, por algo tiene aquí el faro que tiene, que es relevante para la navegación desde la antigüedad. Es cierto que, bueno, este mapa ahora mismo, eso está en revisión, pero bueno, no porque ese gran golfo antiguo que hoy constituye las marismas del Guadalquivir colmatada no existiera, sino que probablemente en época romana ya los planos que estamos dibujando son un poquito más, seguramente estarían un poquito más rellenos, más colmatados, pero bueno, no deja de ser una zona afectada por las mareas, que lo sigue estando, como sabéis, ¿no? Hasta Ilipa, Alcalá del Río, todo el curso bajo del Guadalquivir está influenciado y está afectado por las mareas. Y da la casualidad de que justo, si os dais cuenta, toda la navegación atlántica que viene sobre todo de la zona del Estrecho, de la bahía de Cádiz, y que quiere embocar hacia el interior, hacia Sevilla, que ya en la antigüedad sabéis que Sevilla es un puerto muy importante también para el tema de la exportación de aceite, pues claro, justamente Chipiona se ubica en ese promontorio donde hay un cambio de vertiente y un cambio relevante de la costa que es justo para enfilar, y sigue siendo así, la entrada al Guadalquivir. Y por eso mismo, como sabéis, Chipiona, bastante seguridad, deriva del topónimo romano de Turis Caepionis, porque fue Servilio Cepión quien construyó aquí un faro en época romana, pues para precisamente facilitar la navegación
de entrada y de salida al Betis, al Guadalquivir, ¿no? Por tanto, es una zona que ya desde época fenopúnica, seguramente, siglo VIII, VII antes de Cristo, evidentemente es un sector muy relevante para la navegación. Eso un poco para entender por qué Chipiona pues, es un punto estratégico y aparece, lógicamente, referenciado desde la antigüedad. Pero claro, si ya vamos descendiendo, es una cosa Chipiona en general. De hecho, el faro está más cerca del núcleo antiguo de Chipiona, aunque la costa lógicamente ha cambiado mucho, pero claro, en regla, ¿qué es lo que tenemos? Claro, la plaza del Humilladero actual es una explanación que se hace pues, ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando aunque el claustro, como sabéis, de regla sigue siendo el mudéjar original, el santuario, lo que es la iglesia en sí, se reedifica, se demuele la gótico mudéjar original y se reedifica el neogótico a principios del siglo XX. Y todo esto conlleva una reurbanización de la zona y tenemos que imaginarnos esta zona de regla, y lo vamos a ver ahora un poco los resultados de las excavaciones, como un antiguo promontorio, una especie de antiguo cerro muy bien ubicado respecto al mar, donde sabemos que ha habido más arriba o más abajo baterías, que además del castillo de los Guzmanes que tenemos aquí, ¿no? Bueno, de los Ponce de León después, en fin. Pues aquí sabemos que hay baterías hasta época ya de la Edad Moderna. Quiero decir con esto pues que es una zona que está en un punto costero muy relevante, que forma un promontorio, una cierta elevación, y esto es lo que explica que, independientemente del origen más reciente, ya de la Chipiona bajo medieval y moderna, que es un fenómeno poblacional, digamos, posterior, aunque sea sobre una población antigua, es muy probable que en la antigüedad el asentamiento más relevante esté en el entorno del santuario de Regla. Y en base a todos estos indicios, ahí es donde hicimos el sondeo de 2015, como veis, justo pegado al Humilladero, la elección de este lugar tampoco es caprichosa, es decir, aparte de todos estos indicios o factores que nos llevan a presuponer que es una relevancia histórica, evidentemente, y el que tengo aquí sentado a mi lado lo conoce mucho mejor, ya que cuando además estaba trabajando para su tesis doctoral, pues recopiló mucha documentación antigua. Los testimonios de hallazgo desde aquí, desde que los monjes además se asientan allí en el santuario, pues son constantes, ¿no? Ya sabéis que además a partir del siglo XVI, que empieza el anticuarismo y se recupera, 15, 16, se empieza a recuperar el interés por la antigüedad, y después en el siglo XVII pues tenemos aquí la comunidad religiosa de Regla muy activa las noticias que nos dan sobre cada vez que había temporales marítimos en la zona de Regla, pues salían tumbas, salen estructuras que tampoco saben definir bien, y si a esto le unimos ya pues las actividades arqueológicas que se van haciendo pues a partir de los años 70-80 en el entorno de Regla, en la avenida de Sevilla, en toda esta zona alrededor de la plaza y la explanada del Humilladero, bueno, pues uniendo todas estas noticias, que unas, insisto, son del 16 y del 17 sobre todo, con las excavaciones modernas, teníamos claro que en la zona de Regla pues hay pesquerías, hay indicios de salazones, también los hay en la zona, por supuesto, de las canteras y de la zona central de donde está el municipio actual, pero sobre todo en la zona de Regla, lo que se viene documentando desde hace ya 30, 40, 50 años, aparte de la noticia, insisto, del 17 de los monjes, pues son sobre todo enterramientos además mayoritariamente de época romana. Todo esto pues va llevando a, bueno, esto es precisamente lo que hemos hablado hoy, ¿no? De la vigilancia de los contenedores en la avenida de Sevilla. ¿Por qué pongo esta foto? Bueno, pues porque aunque tenemos esto, claro, no deja de ser una zona costera con una dinámica muy rápida en términos históricos, y entonces, como sabéis, la movilidad de los cordones dunares, aparte de la erosión y de los maremotos que conocemos históricamente, sabéis que Salmedina, bueno, pues en su momento, hoy es un escollo, pero en su momento un islote, incluso tuvo que estar unido a tierra hace bastante más, miles de años, no sabemos muy bien, pero la costa cambia mucho, ¿no? Pero ya no solo es que cambie la morfología de la costa, sino que las dunas entierran rapidísimamente
estructuras, tumbas, etcétera. Y entonces una dinámica muy rápida que explica por qué en determinados sitios pues sale prácticamente la arena limpia hasta 3 y 4 metros de profundidad, pero eso no quita o no quiere decir que a partir de esas profundidades pues puedan, y de hecho sabemos que aparecen restos que están relacionados con el antiguo asentamiento de Regla. Bueno, esto un poco simplemente para que entendáis la situación estratégica de Chipiona. En cambio de batiente y prácticamente la embocadura dejas el océano atrás y entras en el Guadalquivir. El carácter histórico de Regla como santuario, ya desde la Baja Edad Media con las comunidades actuales, con las baterías militares, con los indicios antiguos. Todo esto nos lleva a plantear a través, en este caso, fundamentalmente, la excavación de 2015, fue directamente promovida por la Asociación Cultural Caepionis. Un poco ahí tenéis una semblanza breve, ¿no?, de la labor de esta asociación desde los años 70 del siglo XX. Y en 2015, también, por supuesto, tiene mucho que ver con Jesús, con Luis Franco aquí presente, con Lucas, en fin. Pues nos lía, porque nos liaron, bien, por suerte, y dice, venga, y lo hicimos. Se hizo una colecta, pero fijaos, como esto era una investigación por amor al arte, la idea que surge es, bueno, por lo menos que haya dinero para pagar las analíticas, para pagar los materiales, aunque no cobremos ninguno, pero que no nos cueste el dinero, porque ya demasiado era, que lo hicimos un poco también pues por el puro interés científico de investigar aquí. Y para llegar a este sondeo 2015, desde un par de años antes empezamos pues crowdfunding, organizar conferencias y básicamente la financiación, por eso he titulado como muchas veces la iniciativa de la sociedad civil puede llevar a conseguir cosas, ¿no? Y la financiación de 2015 se consiguió básicamente con, pues, la asociación cultural organizaba visitas guiadas y aparte dinero que pusieron directamente particulares empresas, y el ayuntamiento también nos dio una pequeña ayuda económica más adelante, y al final hasta la Caixa. Bueno, pues hicimos durante 2 años, estuvimos haciendo rutas guiadas que organizaba la asociación, y con el dinero que íbamos recaudando, que fuimos a un montón de sitios, ¿verdad? Itálica, Carmona, Écija, Niebla, Osuna, La Palma del Condado, en fin, hicimos un montón de excursiones. Y eso la verdad que permitió recaudar bastante dinero. Ahí, como veis, aquí en Niebla, y esto en la necrópolis romana de Carmona. Que por cierto, ahora me da todo. Total, que entre la ayuda, después las empresas que nos volcamos, entonces la empresa que teníamos nosotros de arqueología, el arquitecto Bernardo Caro, en fin, aquí un poco las asociaciones de comerciantes, en fin, la asociación misma puso dinero, la universidad ayudó. La verdad es que pues, conseguimos financiar este primer sondeo, porque la idea era al final, vamos a pinchar en el humilladero, que todos los indicios apuntan a que hay una estratigrafía arqueológica potente, interesante, y vamos a hacer un sondeo lo mínimo para que nos permita profundizar, y ya vemos qué podemos plantear en el futuro, ¿no? Bueno, yo como en realidad más que de los resultados vengo un poco a hablar de toda la génesis de esto. Este es el resultado final del sondeo de 2015, que llegamos a bajo la rasante de la plaza, unos 3,5 metros. Aquí abajo más, aquí es donde pinchamos un poco más. Y ya veíamos que, más allá de la dinámica eólica, lo que os decía antes, ¿no?, que la arena genera capas superpuestas, pero fijaos que hay zonas donde ya lo que tenemos es pura duna, ¿no? Esta estratigrafía que se ve aquí, un poco más oscura, no sé, como hay luz, no sé si se ve muy bien. Vale. Bueno, pues esto es toda esta estratigrafía que se ve aquí es medieval y moderna. Lo primero que vemos en esta zona, bueno, aparte de los muertos que ahora revisaremos rápidamente, es que estos niveles que son del siglo IV al VII más o menos después de Cristo, algunos más antiguos, están a una cierta profundidad, pero toda esta estratigrafía que hay por encima, medieval, se corta. Este es el nivel del hormigón de la plaza, ¿no? Se cortaba en época almohade, si mal no recuerdo. Es decir, lo último que aparece, los restos que había más en superficie, los vamos a ver un poquito mejor, se cortan a finales del 12, principios del 13.
Sabemos perfectamente que esta zona está ocupada, bueno, hasta la actualidad con el santuario, pero que la zona de la Almudíadera actual, que tiene edificación y ocupación histórica y la batería y una serie de cosas, hasta, bueno, muy posterior a esto. Pero recordad lo que os dije al principio, cuando se reedifica la iglesia y se hace en el estilo neogótico actual, a principios del 20, la explanada que se hace, esto de un antiguo cerro, un antiguo promontorio, se explana y queda el resultado actual de la plaza tan plana que tenemos. Eso quiere decir que toda la estratigrafía posterior al siglo XII-XIII, que sí estaba acumulada en la misma zona, con esas obras de explanación del 20, pues ha desaparecido. Es decir, que el hecho de que se interrumpa la secuencia que hemos excavado en el siglo XIII, en época almohade, que no llega a haber ocupación cristiana en esta estratigrafía, se debe a eso, ¿no? A las obras modernas. Bueno, ya en 2015 documentamos inmediatamente una serie de enterramientos, todos de rito cristiano, sin ajuar, salvo algún anillo, alguna cosa. Este es uno de los más antiguos que sacamos en 2015, porque este era del siglo IV, de época de Constantino. Estamos viendo acá por ahí, por otros elementos de la estratigrafía. Y bueno, lo que veíamos, si os dais cuenta, en un espacio tan pequeño, aquí había muchos muertos en fosas, en estructuras, es decir, que había esta tumba más monumental inmensa, tipo de túmulo funerario típico del siglo V al VII, V-VI habitualmente. En muy poco espacio, porque este sondeo tenía 4x4 y después lo ampliamos a 5x5, sacamos muchos enterramientos, es decir, hay una densidad muy particular de la ocupación del espacio. Y esta, la tumba monumental de la que acabamos en 2015, pues tenía un individuo femenino. Y la verdad es que con este lecho de chinitos, de guijarritos pequeñitos en dos colores, blanco y negro, que después hemos documentado en 2018 en otras tumbas, es decir, que es deliberado, eso no está en la arena. Y bueno, pues finalmente por estratigrafía, por pruebas de carbono 14, pues pudimos determinar que las distintas tumbas, que además están en distintas alturas, por supuesto hay niveles de necrópolis mucho más antiguos, pero no sé, para excavar en profundidad habría que ampliar mucho más. Pero las que excavamos en 2015, pues básicamente oscilaban entre el siglo IV, como esta que hemos visto del enterramiento infantil dentro de un ánfora, de hecho un feto, no, creo que era perinatal, poco antes o poco después de nacer el niño. Pues esa es quizá la más antigua de las que documentamos bueno, los restos de abajo, pero no pudimos datarlo bien. Años 30 del siglo IV, 330, 340 después de Cristo, a tumbas ya que llegaban al V y al VI. Bueno, en 2015, insisto, voy a pasar un poco por encima, ahora vamos al 18 sobre los resultados, esto para que se hagan una idea, contextualicen el yacimiento. El equipo que trabajó gratis en el yacimiento, como veis, bueno, no obstante, se montó un equipo bastante solvente desde el punto de vista científico y sobre todo aportado por la Universidad de Cádiz, de Sevilla y de Tübingen en Alemania. Bueno, algunas imágenes del boquete que hicimos, que fue bastante profundo, con los antropólogos físicos, Javier Carrillo y Marta Díaz Zorita, y bueno, aquí cribando huesos, como veis, parte del equipo de 2015. Y lo que yo quería también recordar es el esfuerzo que se hizo desde el primer momento en que la gente de Chipiona viera esa excavación, estuviera encima de nosotros, hiciera suya los restos tan interesantes que estaban saliendo en regla. Y cuando digo divulgación e impacto social es porque prácticamente en tiempo real, salvo el libro que lo editamos un par de años después, bueno, allí y aquí está, por cierto. La radiotelevisión de Chipiona siempre nos hizo una cobertura, que por cierto saludo aquí a Cristóbal, siempre se ha portado muy bien con nosotros, la cantidad de reportajes que nos ha hecho estando en la propia excavación, como veis aquí, que una vez a la semana, una vez cada 15 días venían, y lo hemos contado en el plató de Radio Chipiona, de Radio Televisión de Chipiona, lo hemos contado en el mismo yacimiento, después los medios locales de prensa, de la revista 15 también, en fin. El pueblo estuvo muy encima, la cantidad de gente que se pasaba allí, estoy hablando de 2015, que fue una experiencia buenísima.
Apenas terminamos la excavación también se organizó una conferencia para presentar los resultados. Después ya aquí veis la presentación del libro que editamos, pagado por la Asociación Capionis también. El libro lo editamos en el 18, de hecho justo antes de hacer la segunda excavación, o sea, un par de años, 3 después. La verdad es que, con esto lo que quiero decir es que no solo el pueblo se volcó con nosotros, sino que también nosotros hicimos un esfuerzo de divulgación prácticamente en tiempo real, porque entendíamos que, bueno, que era importante que se supiera lo que estaba saliendo allí y que la gente de alguna forma lo hiciera suyo. Y siempre recuerdo en los carnavales del 16, porque esto fue febrero del 16, pues en la cabalgata de ese año, pues los muertos del humilladero pues salieron en el carnaval bastante, ¿no? Y había algunos que otros, ¿no? Los arqueólogos con sus gorros, las vallas, porque estaba vallado y la gente estaba siempre alrededor, en fin. Y hombre, yo creo que estas cosas a mí personalmente me parecen que implica una cierta, implica realmente una valoración, ¿no? De un pueblo que está detrás, que está pendiente de los hallazgos y los hace suyos. En 2018 la cosa cambia, es decir, uno de los resultados que tuvo las excavaciones del 15, y como veis, a nivel local, no solo local, después también se presentó en muchos congresos internacionales, jornadas en otros sitios, pero bueno, a nivel local, que es lo importante, tuvo un impacto muy, muy relevante, como acabamos de ver. Y precisamente cuando un pueblo hace suyo su historia y lucha por ello y entiende que es interesante, que Chipiona es un municipio turístico de playa muy conocido, y además creo que sobre todo los que vivimos en Sevilla, nos encanta, eso creo que es obvio, ¿no? Pero claro, decía, bueno, pero es que Chipiona tiene una historia aquí muy potente y muy importante, ¿por qué no vamos a apostar un poco por ponerlo en valor? Y entonces en 2017 el ayuntamiento, bueno, un poco también con esa labor de la asociación, con este que está aquí al lado, que es un poco pesado, y bueno, se fueron moviendo cosas, el pueblo se movilizó, hubo recogida de firmas, que eso se me olvidaba ya. Bueno, pues finalmente el ayuntamiento solicitó a la entonces Consejería de Turismo una subvención, curiosamente, de municipio turístico, pero una subvención que precisamente iba encaminada a diversificar la oferta turística y cultural del municipio. Es decir, se trata también de que Chipiona, aparte de la playa y el santuario de Regla, por supuesto, que también tiene un trajín muy importante, pues que aporte algo más, ¿no? Y precisamente consigue la subvención y se financia con una partida, eran algo más de 100.000 euros, y entonces, bueno, pues el ayuntamiento sacó a licitación las obras, unas obras que ya sobre el plano de la excavación de 2015 contemplaba la construcción de una cripta y una primera fase de excavación. Es decir, que ya se licitaron dos cosas, la obra civil de la cripta, lo cual conllevaba la excavación del yacimiento, que gracias al sondeo de 2015 conocíamos lo que nos íbamos a encontrar, que eran muertos, más muertos y más muertos. ¿Qué sucede? También es verdad que en el momento en el que se excava en extensión una superficie de la plaza bastante mayor, de hecho eran, pues no me acuerdo ahora, 125 metros cuadrados, efectivamente. Claro, nosotros en 2015 habíamos sacado algunos restos, un poco, de hecho eran derrumbes y parte de unos aterrazamientos de poca almohade, que se desmontaron para poder seguir profundizando, porque entre otras cosas ahora lo vamos a ver en una foto de unas planimetrías, realmente no tenía una entidad relevante. Sin embargo, la excavación de 2018, aquí tenéis un esquema sobre la planta actual de lo que es la cripta de Majoy, pues cuando ampliamos, aquí nos salió un poco lo mismo, estos derrumbes, estos restos que había aquí, y sin embargo, hacia el nordeste de la plaza, de la zona que se excavó, nos aparece este edificio de piedra bastante bien conservado, que a su vez había sido seccionado, como veis se construye posteriormente y seccionó estos muros de esta casa, aquí se ve muy bien también, por este otro edificio cuadrangular, que bueno, después de analizarlo, pues esto se contó en su momento, que también empezamos con este edificio que veis aquí coloreado en rojo, que es este blanco que se ve aquí, corresponde al recinto de la higuera, que
siglo precisamente desaparece también, bueno, posteriormente, pero que también sabemos que se reorganiza cuando se hace la explanación de la plaza. Pero hay fotos de este edificio, lo teníamos perfectamente identificado por fotos, en un antiguo recinto de la Higuera, porque la Higuera estaba junto al humilladero y era un sitio también que estaba relacionado con el hallazgo de la Virgen y todo esto, ¿no? Del pozo del humilladero. Bueno, pero esto en un momento dado pues también se demolió y se arrasó hasta los cimientos. Pero claro, este edificio, que además, concretamente estos muros los datamos en final del 18, estaban también rehechos en parte del 20, tenían 19, perdón, tenían un cemento ya industrial, o sea que cal, y después sobre el mortero de cal, cemento industrial. La Delegación de Cultura de Cádiz nos permitió demolerlo, que costó lo suyo, por cierto, para poder liberar el edificio que nos interesa mucho más, que es este de aquí, que este es un primer edificio del siglo XII, de época almohade, al cual se adosaba otro también de época almohade, pero ya del siglo XIII. Bueno, aquí pudimos documentar que una forja, probablemente para fundir en hierro apero de pesca, y en esta sala de aquí una cantidad enorme de huesos, de pescado, son casi huesos porque son túnidos, ¿no? Bueno, espinas y elementos óseos de pescado, muchos de ellos de atún. Es decir, que inmediatamente determinamos, por los usos de estos edificios, que claramente lo que había en época almohade, en siglo XII, XIII, en el promontorio de Regla, evidentemente era unos edificios vinculados con la pesca, y seguramente algún tipo de almadraba, o por lo menos con la pesca del atún y de sus derivados. Claro, nos pareció tan interesante, aunque íbamos buscando la necrópolis romana, ¿no?, en Tardoantigua, pero nos pareció tan interesante dar con un edificio del siglo XII que en Chipiona no conocemos ninguno de esta cronología. Sabíamos que había restos almohades por la excavación del 15, pero en el 15 no pinchamos este edificio tan interesante, que creímos que era bueno. Como veis, unos muros muy posteriores, además muy mal conservados, que se adosaba a este primero, pues nos pareció interesante, le propusimos a la Delegación de Cádiz y entendió que era así, y a la Inspección Arqueológica, que sería interesante conservar este edificio y dejarlo en esta esquina y profundizar para sacar las tumbas en el resto. Y así se hizo. Por eso hoy día, incluso luego lo vamos a ver, vosotros tenemos las tumbas que se excavaron, estas son las del 18, ahora completo la planta. Este es el edificio del siglo XII que se ha conservado, insisto, que es el que podéis ver en superficie en la plaza actualmente, las vitrinas estas que hay allí, y todo lo demás está, claro, esto está prácticamente bajo la rasante, prácticamente levantar el pavimento, como, insisto, en el siglo XX se planó todo, estos muros salían levantando la losa de hormigón de la plaza, vamos, que estaban prácticamente debajo, y no obstante se conservan muy bien, por suerte. Y esto, a bastante mayor profundidad, están las tumbas que oscilan, insisto, entre el siglo IV y el VII después de Cristo. Esto ya es una foto hecha con dron, que además es un montaje, porque los restos de 2015 los teníamos tapados para que no se estropearan mientras excavamos aquí, pero bueno, como tenemos las ortofotos, hemos podido hacer el montaje, vamos, que el montaje es preciso y la planimetría correcta. Esto para que os hagáis una idea de lo que hay bajo la plaza actual en la cripta que está cerrada ahora mismo, ¿no? Este edificio, el que veis bajo las vitrinas, como veis ya con el cimiento de la higuera quitado, y el edificio del siglo XII, la forja, que es esta mancha aquí negra que se ve, donde comentamos, salieron muchos además a estas habitaciones donde aparecen los restos de atunes y de escómbridos que se llaman, ¿no?, los de la caballa, la sardina y todo esto, y los aperos de pesca, porque también nos salieron muchos aperos de pesca, anzuelos, en fin, que es una cosa muy interesante. Se deja este escalón para que haya garantía. Hay tumbas como esta justo debajo, estos que están engasados, están consolidados, y estas tumbas ya están excavadas, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver alguna foto y la de 2015. Esto es la planimetría ya que suma el edificio del 12 y las tumbas que se excavan tanto en el 15 como en el 18. Bueno, esto es un repertorio así rápido de algunas de estas tumbas, interesantísimo, porque lo que nos llama la atención es que en muy poco espacio la tipología mayoritaria es esta, con las piedras ostioneras tan típicas de aquí, en cistas de piedra, pero algunos restos en cambio nos salen, ¿veis? Esta es la más habitual,
Pero hay varios tipos. Está la típica tumba romana del siglo III, II, pero sobre todo III, IV en adelante, a la capuchina que se llama, que son con las tégulas, las tejas romanas. Simplemente el muerto se pone debajo. Esta evidentemente es de un niño porque tiene 1 metro. Después las tumbas que llamamos bajo túmulo. Esta, que bajo estos túmulos lo que hay son este tipo de tumbas, una más elaborada, otras menos. Y después también tenemos esta, que es un tipo de túmulo especial que se llama mensa, que se hace con un revestimiento hidráulico pusinino, que la pena de esta es que está bajo el edificio de Almohade y lo pudimos sacar nada más que en perfil. Pero sin duda es un tipo de tumba idéntico al que excavamos en 2015. En fin, como veis, un repertorio. Otra cosa que tienen las azunas es que, por suerte, los muertos con un nivel de conservación excelente. La mayoría individuales, pero como veis, algunos reutilizados. Este, por ejemplo, bueno, esta es una persona de bastante edad avanzada. Esta es una mujer también, mucho enterramiento femenino en tumbas preeminentes, lo cual nos hace pensar si no tiene algo que ver con un posible cenobio o convento tardoantiguo, ¿no? Enterramientos infantiles, enterramientos de niños de 7, 8 años. Por cierto, uno de los únicos que nos dio unos ajuares interesantes con pulseras de bronce. Enterramientos reutilizados, como veis aquí a los pies de esta persona hay otro muerto. En algunos estaban solapados, uno literalmente encima del otro, todavía en conexión anatómica, es decir, que habían enterrado al individuo. En fin, un uso muy intensivo del espacio. Cuando tú ves que hay unos enterramientos que se solapan muy densamente uno encima de otro, nos está diciendo 2 cosas. Uno, pues que hay una población numerosa, porque si no, ¿de dónde sale la gente? Pero también de que, además de que una población numerosa, hay un interés por enterrarte en una zona concreta, seguramente por un sitio sagrado, hay un santuario, que sabemos que desde la antigüedad hay referencia, un promontorio señalado en la costa, es decir, hay muchos indicios que, si esos indicios ya nos llevaron en 2015 a elegir la excavación aquí, pensando que tiene que haber un lugar sagrado y la gente se quiere enterrar alrededor, y más en la antigüedad esto se ve muy bien, bueno, pues las excavaciones del 15 y el 18 corroboran que hay unos enterramientos muy importantes en esta zona, y además con unos niveles de conservación fantásticos. Todas estas tumbas, igual que el 15, están datadas cuarto, sexto, alguna puede meterse en el séptimo, pero fundamentalmente del siglo IV al VI después. Es decir, empiezan en época, para que se ubiquen todos, ¿no? Bajo imperial romana, pero llega a época visigoda, para que ustedes se ubiquen un poco de qué estamos hablando, antes de la invasión islámica. Es muy interesante porque lo que sí tenemos claro, porque la secuencia que sí tenemos conservada, no sabemos cuándo empieza la necrópolis, estará mucho más profunda, pero sí sabemos cuándo dejan de enterrarse gente aquí. Y en el siglo VII deja de enterrarse gente aquí, es decir, puede ser que desaparezca o se merma la comunidad cristiana que había aquí. El caso es que con la invasión islámica dejan de enterrarse personas aquí, y lo primero que hay medieval sobre la necrópolis que se abandona en el sexto, principio del séptimo, es ese edificio que hemos visto vinculado a una pesquería del siglo XII de época almohade. Es decir, que entre el siglo VII y el XII no hay ocupación. Hombre, hemos excavado una porción significativa del sector de la plaza para tener bastante claro, y además no hay materiales que no sean o tardoantiguos, romanos tardoantiguos, o ya del siglo XII, no hay material emiral, no hay material califal. Es decir, claramente esta zona del promontorio de Regla, todo indica que por lo menos entre el séptimo y el siglo XII después de Cristo no hay ocupación, por lo menos en la zona de la plaza de San Carlos. Bueno, esto es simplemente para que, a título de referencia, pues el equipo que trabajó en 2018 en esta excavación, insisto, que fue un concurso público, se licitó, y evidentemente se excavó mucho más, en mayor amplitud, un equipo mucho más amplio de trabajadores también, porque evidentemente se trataba ya de una obra promovida, en este caso ya por el propio ayuntamiento, a instancia de la sociedad civil, como yo digo, pero ya fue una cosa mucho más seria. Aquí algunas fotos del equipo de 2015, que es un lujo además excavar a la playa, porque salía de la excavación y decía, bueno, me tiro allá a la playa de Regla y encima es un privilegio. En fin, pero también quiero traerles aquí que en 2018 le echamos el mismo cariño a la divulgación. También vuelvo a insistir, como Radio Televisión de Chipiona, pues
nos hizo una cobertura que, bueno, que muy importante, como veis ahí, tanto en el plató como venían todas las semanas, ¿no? ¿Cómo van las excavaciones? Y decíamos, no hemos avanzado mucho, pero bueno, no obstante, venían y lo contábamos, aquí veis además en el Tajo directamente, nos fuimos turnando distintas personas del equipo para que también nos vieran un poco las personas que estábamos trabajando allí, y nuevamente Revista 15, hicimos conferencias también en el ayuntamiento, en fin, que creo que la quisimos, porque además es muy gratificante ver cuando la gente le pone tanto interés a lo suyo, pues quisimos reeditar ese modelo, entiendo que de éxito de 2015, porque a los hechos nos remitimos, ¿no? Es decir, el pueblo una vez más volvió a volcarse y con un interés extraordinario por los restos que estaban saliendo en el humilladero. Bueno, terminada la excavación, viene la obra civil, que es además una zona de dunas, como sabéis, es decir, que es un terreno más o menos inestable, ¿no? Es importante intervenirlo inmediatamente. Se adoptaron estas medidas, se taparon, aunque parezca un poco rústico, no, porque esto se tapó primero con tierra, se macizó con corchopán, tuvimos una restauradora, que por cierto es sevillana, pero una fan de Chipiona total y tiene una casa aquí, que no ha podido venir, Elena, ¿no? Elena Vázquez, que fue nuestra restauradora en el Tajo, y es decir, que estas tumbas, antes de taparlas así, para que no sufrieran durante la obra de hormigonado y de construcción de las pantallas, como veis aquí, al mismo humilladero, evidentemente se taparon y se protegieron para que no sufrieran durante la obra. Y además la vigilancia de... Lo único que durante esa obra, por cierto, los hormigonados, claro, era inevitable, tú tienes que hacer la pantalla porque pues se documentaron más enterramientos, o sea, la densidad de enterramientos es increíble. Y esto un poco, esto es recién terminada la obra todavía, esto es más, ahora voy a ponerla, recién terminada la obra, como veis, ahora vamos a ver las fotos actuales, pero vamos, los que sois de aquí lo conocéis de sobra. Aquí bajo estos cristales están los restos de la casa del siglo XII, y en estos lucernarios se instalaron estos vinilos, que por cierto han envejecido muy bien, pese a que están, la verdad es que me he sorprendido ver que no están descoloridos, están muy bien. Y se hicieron unos vinilos explicativos que podéis ver allí, que bueno, si bien todavía la cripta no se puede visitar, está hecha, pero ahora vamos a ver qué podemos hacer con esto. Bueno, pues al que no lo conozca, le animo a que se acerque, porque sinceramente creo que con estos vinilos que están allí colocados, pues tiene una visión bastante clara de lo que hay allí debajo, es una explicación bastante razonable, tipología de tumbas, las plantas, y lo que es una pena es verdad que he visto que, aunque se diseñó el panel del siglo XII, que también explica, es que es curioso porque está muy bien explicada la necrópolis, el cementerio tardoantiguo, romano y tardoantiguo, y sin embargo lo que se ve en la plaza, bajo mejor o peor, pero se ve, pues he visto que no tiene su vinilo explicativo, lo cual, bueno, yo animo a que lo imprimáis y lo pongáis, visto que además los otros han envejecido muy bien. La verdad que además estas cosas no siempre se acierta bien con el tipo de material, y una pena, hombre, que creo que es interesante que la gente sepa, porque sinceramente creo que ahora cuando la gente vea los vinilos de las tumbas, igual no entiende muy bien que los restos que se ven más en superficie allí, de los muros esos, pues a lo mejor piensan que tiene algo que ver con los enterramientos, no tiene nada que ver. Es una casa, pues, bastante posterior, como he dicho, del siglo XII. Aunque se explica aquí, ¿no?, en el texto, que hay una edificación de época andalusí. Y esta foto se la debo al colega Luis Franco, que esto es el estado actualísimo, ¿no?, de la casa almohade que está aquí, y los lucernarios con los vinilos explicativos que, insisto, han envejecido muy bien. Y este perímetro de aquí es la cripta que está ahí bajo la plaza. Bueno, no os asustéis. Claro, desde que se terminó la cripta, bueno, ya en el 19, justamente, lógicamente se planteó que antes de abrir esto al público, pues el día que se abra, es mejor dejar los restos como están, aunque los veáis así, esto es arena, esto no
está cubierto con sus geotextiles, están colmatados además con poliespan, consolidados por los restauradores. Es decir, que aunque le veáis un poco ese aspecto, no os asustéis, porque de hecho como mejor los restos arqueológicos están protegidos están bajo una cripta, no están a la intemperie, y están tapados y están en buen estado. De hecho, me consta que se está trabajando ahora mismo en adecentar esto, y como veis están todas las coberturas de la... Además esto se decidió sobre la marcha. Esta es la tumba que está bajo la casa Almohade. Aquí os doy una idea para que veáis la diferencia entre la casa Almohade y el metro y pico que hay hasta las tumbas las últimas tumbas que hay en la necrópolis. Y unas tumbas se les repuso su cobertura una vez se cavaron los muertos, se restituyeron las lajas que las cubren para que el visitante el día de mañana vea cómo era una tumba más o menos cerrada, y como son otras que las vamos a dejar abiertas para que vean cómo es la estructura de lo que se llama la cista de piedra, ¿no? Que son esas lajas perimetrales que forman la tumba. Bueno, entonces tenemos ahí un yacimiento espectacular, una necrópolis tardoantigua y una casa Almohade con un valor, además, bien conservado, es decir, que con un mínimo de explicación, pues se entiende perfectamente. El día que la gente pueda bajar a la cripta, pues va a ver las tumbas y va a tener una explicación bastante importante. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Es decir, en 2017 se licitó esto, se acabó en el 18, la cripta se terminó en el 19, es verdad que después llega el COVID, el Recovid, en fin, los restos, insisto, la tranquilidad que tenemos es que se intervinieron bien y están bien conservados. Es decir, el problema no es de conservación, los restos están allí, están perfectamente conservados. El día que se quieran volver a poner en valor, pues volver es abrir aquello. Es más complicado habilitar, yo entiendo, que los restos en sí, en cuanto se limpien, se podrán ver. Pero claro, ¿cómo se hace? Porque tú tienes unos restos excavados en una cripta, pero ¿esto cómo se abre al público? ¿Qué marco legal tenemos en Andalucía para abrir esto al público? Porque no se abre al público de cualquier manera, se tiene que abrir como una figura, con un yacimiento, un no sé qué. A ver, en rigor, y esto por la cuenta que me trae es así, la figura legal con la que tendría que abrirse el humilladero, la cripta, es un enclave arqueológico. Es decir, sabéis que la ley de museos dice, están los museos estatales que gestionan la comunidad autónoma, que son todos los provinciales, Museo de Cádiz, Museo de Huelva, Museo Arqueológico tal, pero son de titularidad estatal, son del Estado, pero lo gestiona la autonomía. Y aparte están los museos, o que funde la autonomía, es decir, Andalucía, pues está el Museo Ibero, ahora va a abrir el Museo del Flamenco, bueno, o los museos locales. Si el día de mañana aquí se constituye un museo, una colección museográfica, que también hicimos algún intento en su momento, pues eso se mete en lo que se llama la red de museos de Andalucía, ¿vale? Tú cumples unos requisitos y entras. En 2007 se creó la red de espacios culturales, que es un poco, está hecha en imagen y semejanza de la de museo, es decir, un ayuntamiento, por ejemplo, como en el caso que nos ocupa, excava un yacimiento, lo quiere poner en valor y lo abre al público y lo mete con una serie de criterios en la red andaluza de espacios culturales. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Pues que la red de espacios culturales de Andalucía, la RECA, se monta, se constituye por Ministerio de la Ley en 2007, pero como la ley 14-2007, la de Patrimonio Histórico de Andalucía, estamos en 2023, no tiene ni un solo reglamento de desarrollo. El problema que tenemos es que solo tenemos esa definición que viene en la ley, que es que un enclave es que la red de espacio cultural se compone de los conjuntos, básicamente, arqueológicos y monumentales, así como dice, aquellos enclaves abiertos al público que por sus condiciones y características no requiere la dotación de una gestión. Es decir, básicamente un enclave arqueológico es un sitio que yo pongo en valor y lo abro al público. Como no hay reglamento, el problema que tenemos es verdad que es que los enclaves arqueológicos que existen en Andalucía, y hay bastantes, son o que ya estaban ahí y le hemos llamado enclaves porque la ley dice que son enclaves,
Pero el problema es que no tenemos un procedimiento, no tenemos un mecanismo legal de decir, quiero abrir esto al público. ¿Cómo entro en la red de espacios culturales? Pues no hay reglamentado cómo se hace. Entonces son todos enclaves por omisión. Yo abro esto al público, pues ya según la ley esto es un enclave. Es muy triste, pero esto es así. En cualquier caso, aunque no esté reglamentado, bueno, el futuro del yacimiento de Regla, el día que se pueda abrir al público la cripta, será enclave arqueológico de Regla. Yo os recomiendo que lo podéis llamar si queréis yacimiento del Humilladero, tal, pero yo creo que el día de mañana es interesante que ya digáis que es un enclave, porque los requisitos que establece la ley son mínimos, que es básicamente que esté abierto al público y puesto en valor, y yo creo que el día que esto se reglamente será interesante que aquellos sitios que ya se llamen enclaves tengan la nomenclatura adoptada, porque seguramente entrarán del tirón en la red de espacios culturales. Esto es un poco lo que sería el marco legal, que es mínimo, legal, ni siquiera reglamentario, pero bueno, para que hagáis una idea de cómo encajaría legalmente el yacimiento de Regla. Por supuesto sería de gestión municipal, los enclaves son o gestión autonómica o de gestión por fundaciones y sobre todo son de gestión municipal, fundamentalmente. Podrían ser privados, pero no se ha dado el caso todavía. Bueno, pero una cosa es el marco legal. Yo he traído un poco de ejemplo para que, simplemente por cerrar un poco esto con la reflexión de qué podemos hacer con Regla. Fijaos, en los últimos años, no muchos, después del paso de la crisis de 2008 en adelante, se ha venido desarrollando con la reactivación de la construcción y de la actividad básicamente de, vamos a decir, medioambiental, ¿no? De impacto ambiental, plantas solares, en fin. Son muy pocos, es decir, si en Andalucía hay de promedio al año, quitando los proyectos de investigación, ¿vale?, que van por otro lado, en Andalucía hay de promedio al año unas 1.300 actividades arqueológicas, que no está mal, en las 8 provincias. De esas 1.200, 1.300 actividades arqueológicas, ¿cuántas dan lugar a yacimientos que sean lo suficientemente relevantes para que la administración tome carta en el asunto y diga al particular o al promotor, usted lo tiene que conservar, o si es público, lo conserve? Pues muy pocas, yo creo que se cuenta con los dedos de una mano. Conservar el patrimonio arqueológico es costoso y además no siempre es compatible con obras que pueden ser estratégicas o lo que queráis, ¿no? Esto es complicado, no me voy a meter en otro debate, pero bueno, lo que quiero es que entendáis que pese a todo, en los últimos años se han abierto nuevos enclaves o estamos a punto de abrirlos al público, y algunos son promovidas por la propia administración pública. Ahí tenéis arriba a la izquierda los baños árabes de San Pedro, que se conocen desde los años 50, los ha adquirido la Junta y bueno, poco a poco lo estamos poniendo en valor y lo vamos a abrir al público como enclave arqueológico, que está en la capital de Córdoba. Abajo tenéis otro enclave que se ha inaugurado hace, no llega un mes, en Málaga capital, Mezquita Funeraria, que como su propio nombre indica, son mezquitas en necrópolis, que no son muy habituales, y aunque están los restos bastante regular, se han adecuado y lo hemos abierto al público ahora, en Málaga. O el Castillo de Belalcázar, en Córdoba. La verdad que Córdoba y Málaga son las dos provincias donde más las delegaciones territoriales se mueven más y promueven más cosas, ¿no? Que lo adquirió también la Junta de Andalucía en 2012 y ahora también lo hemos rehabilitado, hemos hecho una obra de adecuación, un centro de recepción y se ha abierto al público. Estos son ejemplos de, vamos a decir, puestas en valor, apertura de nuevos enclaves promovidos por la administración, exitosos, o que por lo menos van encaminados y se han conseguido abrir al público. Eso no quita que dentro de 3 años esté cerrado, ¿eh? Yo os digo que una cosa es abrir y otra cosa es que la Junta de Andalucía pues sigamos invirtiendo, y básicamente los problemas que tenemos son de personal, o sea que cuesta mucho dinero y cuesta mucho esfuerzo abrirlo al público. Después hay otros ejemplos que son promovidos por otras administraciones públicas y en algún caso han sido exitosos o no tan exitosos. Aquí tenéis el Antiquarium de Sevilla, que sigue abierto al público, pero os debo decir que su estado de conservación es mejorable. Iba a decir deplorable, pero bueno, voy a dejarlo en que es mejorable. Hay disgregación de mosaicos por la humedad, no. Esto es una cripta, claro, es de titularidad municipal, pero hay el concesionario, que es SACIR, creo, ¿no? SACIR, el concesionario, pues a lo mejor no, a mi juicio, no es lo suficientemente diligente. Pero bueno,
Ahí está, abierto al público. Estos son los restos del patio de banderas, que son mucho más amplios, pero solo se habilita una pequeña parte de la cripta y solo se abre a público especializado, con lo cual éxito parcial porque el Alcázar no termina de apostar por integrarlo en su visita. Y son unos restos espectaculares de un edificio portuario romano que en algunos sitios conserva 4 metros de alzada. O sea, que podéis imaginar lo interesante que es. Y lo que se ve además es lo menos interesante. Y yo traigo ejemplos de Sevilla también porque nos coge más cerca. Esta es la cisterna romana de la pescadería, que está al lado del Salvador, para los que conozcáis Sevilla, que es espectacular y lleva cerrada, la rehabilitó la Junta, se gastó el dinero. Estos son los lucernarios que se venden de la plaza. Es visitable, tiene sus pasarelas, pero está cerrada porque tiene unas bacterias y unos hongos desde no sé cuándo, muy tóxicos, con esporas muy peligrosas. Vamos, que se cierra porque no tiene condiciones de salubridad. Y fijaos, ¿por qué digo no tan exitosa? Bueno, porque se hizo una obra fantástica, se rehabilitó, se abrió al público y se cerró. Como está cerrado este, está cerrado este. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que cuando ponemos en valor un yacimiento, si no hay continuidad en las políticas, para eso es mejor no ponerlo en valor, o cerrarlo, o dejarlo tapado hasta que se decida. No sé si soy yo. Y después hay casos muy recientes, muy recientes, insisto, perdonadme que traiga el caso de Sevilla porque las fotos son mías y me las puedo traer fácilmente, ¿no? Que son exitosos o son de fortuna desigual, pero vienen de la iniciativa privada. Es decir, la Consejería de Cultura ha dicho, oiga, tiene usted que conservar esto porque esto tiene un valor excepcional, pero son obras de promociones privadas y esto lo ha pagado el particular. Es decir, que cuando también ponemos nosotros que algo se debe conservar, el particular puede decir, pues no hago el sótano y edifico encima o tal. Pues en estos 3 casos que traigo aquí se han puesto en valor, con dinero privado. Uno es este de la Florida, que por cierto también se desmanteló, el único arrabal almohade del siglo XIII que estaba intacto y el perímetro completo, que por eso la Florida en Sevilla tiene ese esquema triangular, porque es un antiguo arrabal almohade. Pero con la sorpresa de que cuando se desmonta el arrabal almohade, se sigue profundizando para el parking de las viviendas que van aquí, pues aparecen unos edificios portuarios romanos impresionantes con un pórtico. Entonces, bueno, no he querido las fotos del pórtico porque se ha habilitado una cripta también. Ya veremos, digo desigual porque no sabemos muy bien en qué régimen se va a abrir, pero se ha conservado y de hecho se ha restituido y se han conservado. Es interesante, una parte, pero bueno, en un edificio de más de 200 metros de largo, por lo menos unos 40 o 50 metros se han conservado. El Bar Giralda, no sé si lo conocéis, la calle Mateo Gago en Sevilla, que se pensaba que era un pastiche neomudéjar de los años 20 y la sorpresa ha sido que no, que toda la estructura son unos baños almohades del siglo XII espectaculares y perfectamente conservados. Si no habéis ido, además está con policromía y pintura original. Pese a que está en la calle Mateo Gago frente a la catedral, sigue siendo de los sitios que merece la pena visitar y que no. Y sigue siendo asequible y no suele estar muy lleno, curiosamente. En fin, yo recomiendo la visita. No tengo nada con el Bar Giralda, pero es que tomarte una cerveza viendo esas maravillosas luceros polilobulados, estrellados, es muy recomendable. Y esta casa de aquí, más desconocida, esto es el Pasaje Mayol, la zona del convento de Santa Paula, y es una casa almohade que ha salido intacta, hasta con su brocal del pozo en su sitio. Bueno, salió un barrio almohade prácticamente entero, pero esta es la casa mejor. Se ha destruido el resto del barrio, pero esta casa se ha conservado, es magnífica, y de hecho se acaba de entregar la obra de la cripta, y bueno, no sé en qué régimen lo abrirán tampoco, pero es todo un éxito que una casa del siglo XII con su... no, del XIII, perdón, esta del XIII, esta es de la última etapa almohade, con sus pavimentos intactos, su letrina aquí, su cocina, su alberca, magnífico, y su brocal de pozo intacto también, pues por fortuna se ha conservado. Bien, os traigo estos ejemplos para que veáis que es posible, y de hecho en el caso de Regla se hizo. No solo se hizo, sino que se elaboró un proyecto específico en 2018 para seguir excavando los restos y integrarlos, convertirlos en una cripta visitable.
Sobre la plaza actual, fijaos, no solo se proyectó esto, originalmente se proyectó, por eso solo esto de aquí son las pantallas de hormigón que se construyeron. El resto, lo que se puso allí fueron unos tablones, unas chapas, no sé exactamente lo que hay, porque la idea del ayuntamiento originalmente era, por distintas fases, por eso esto, pues seguir levantando la plaza y seguir ampliando la cripta. Aquí está el humilladero, hacia acá no se ampliaría, pero se ampliaría la cripta progresivamente en esta dirección y en esta. Por eso no se pantalló con hormigón el resto, es decir, que técnicamente esto está preparado para seguir excavando la plaza y hacerlo bajo cripta. Bueno, esto hoy día, pues ya veis, este es un poco el proyecto de... Ah, no, esto es la nueva propuesta, sí. Bueno, esto, como habéis visto, el estado actual es que esto se tapó, se integró la casa Almohades y está cerrado. Bueno, por suerte, yo veo que, bueno, que el ayuntamiento, bueno, aquí la Delegación de Cultura y el titular aquí presente, bueno, pues me consta que por fin han decidido retomar un poco el impulso para ver qué hacemos con el humilladero, y de hecho se ha promovido una nueva propuesta. A ver, yo creo que lo que se hizo, la cripta que se construyó en el 18, bueno, el 19 se terminó, ¿no? Es digna, es decir, bueno, que ha permitido conservar los restos, que los restos están ahí, pero es verdad que creo que la propuesta nueva que se ha lanzado es mucho más adecuada, permitiría visualizar los restos de la casa Almohades de una manera mucho más, más cómoda, porque hoy día, bueno, pues entre la sociedad que acumulan estas cosas, que es casi inevitable, otra cosa es el mantenimiento, pero es verdad que es bastante inevitable. A la intemperie, los cristales, pues lo ves ahí, los brillos, en fin. Es decir, que creo que esta propuesta, pues sería interesante que el ayuntamiento de verdad apueste por ella, porque de verdad que tenéis un yacimiento muy interesante. Y seamos realistas, hemos excavado una porción significativa de la plaza. ¿Que sería idóneo seguir? Sí, pero después esto hay que conservarlo. Y lo cierto es que tenemos un espacio bastante grande bajo la superficie de la plaza, y a lo mejor hay que ser, además excavar por excavar, pues tampoco debe ser así. Entonces, yo creo que es más interesante hacer lo que se está empezando a plantear ahora. Vamos a coger la cripta que ya tenemos, vamos a decentar los restos, vamos a rediseñar un poco los accesos desde la plaza y vamos a conformarnos por el momento. Eso no quita que el día de mañana no se haga otra apuesta, pero vamos a enseñar lo que ya tenemos, porque esto de también decir, venga, y sigo excavando, que es perfecto, sí, ojalá, pero también hay que hacer a veces la apuesta de la sensatez de decir, no, tengo pues 15 o 16 tumbas, si mal no recuerdo, bueno, que se vean, porque algunas eran en fosa, pero vamos, 13 o 14 tumbas hay visibles, que están organizadas en calle, como hemos visto en los planos antes, ¿no? Algunas son ejemplos muy buenos. Tenemos una casa del siglo XII, que es una pesquería, que es un indicio claro de almadraba o de zona de pesca en época andalusí, que no tenemos, es que de eso en la península ibérica, nada. O sea, que sería, esto hay que explicarlo. Y como ya tenemos mucho que explicar y mucho conservado, pues yo creo que iniciativas como esta es lo que hay que potenciar, ¿no? Pero es que no solo estamos hablando de este proyecto, que insisto, que redignificaría bastante, con un impacto visual mínimo, los restos Almohades en superficie y permitiría, insisto, un mejor acceso tanto a la casa como a las tumbas que están aquí abajo. Sobre lo que ya tenemos, no hay que excavar más, basta con enseñarlo. Sino, también se han hecho propuestas que valen 2 duros, bueno, 2 duros, yo solamente, pocos euros, y además no son excluyentes, al revés, es complementario. Es decir, una cosa es adecuar el espacio, la cripta, a decentarla, hacerle acceso desde la plaza, porque eso también os digo que no está abierta al público porque le falta el acceso, es decir, que se accede por una trampilla hoy día, es decir, que esto, en fin, y que las cosas no son después tan fáciles. Yo lo digo también porque seamos sensatos, yo creo que hay que, la sociedad civil siempre, y habéis visto que todo esto se hizo por el empuje de la sociedad civil y por el interés de muchísima gente desinteresada, pero al final el ayuntamiento, de forma más continua o menos continua, al final lo acaba haciendo suyo el proyecto.
Y ahora me alegra mucho ver que se está retomando. Entonces, al final, no solo es hacer accesible la cripta, sino explicarla. Y esto no se explica solo con 2 vinilos. Es decir, si tú hoy día entras abajo y ves las tumbas que están tapadas y las destapadas, para poder excavar esas tumbas, algunos de esos túmulos funerarios que hemos visto, hubo que desmontarlos. Y aunque se han guardado los trozos en algún lado, se consolidaron, es decir, que se hizo un trabajo... tiene que haber una museografía, un discurso que entienda a la gente. Y desde luego la mejor manera hoy es que haya un soporte, algunos paneles explicativos, pero sobre todo una musealización virtual, es decir, que tú llegues, te descargues una app, una aplicación o un código QR allí mismo y en tiempo real tú con tu móvil estás viendo la tumba excavada, pero como tenemos las fotos y las imágenes de cómo era esa tumba antes de que la excaváramos, que tú en tiempo real, ¿no? La realidad aumentada que se llama esto, ¿no? Tú con tu móvil vas pasando sobre las tumbas que tú ves y ves cómo estaba eso original. Primero, cómo estaban antes de excavarla, incluso tú tienes varias capas temáticas, pues puedes ver cómo era la tumba en época romana, los revestimientos que tenía, cómo se disponía la necrópolis, que sabemos que en época romana, esto se ve también aquí, hay agrupaciones de tumbas, porque no solo son agrupaciones familiares, sino que en época romana el tema de la legislación sobre cómo son los cementerios es muy rigurosa, hay lotes funerarios, hay parcelas funerarias, es decir, que esto... Y esta ordenación, de hecho, pese a que es una época muy tardía, en regla la vemos. Todo eso se puede explicar, y eso se explica mejor con aplicaciones virtuales. Pero además incluso se va a plantear lo que se llama un tótem interactivo, que es... No todo el mundo maneja esto, tiene alguna explicación mínima en paneles, pero también puede haber un tótem virtual, que eso se vale un poco más, pero bueno, no es una cosa especialmente cara. Que una especie de panel táctil o no, pero que hace lo mismo que te hace el móvil, pero sin que a lo mejor usuarios que no manejan la tecnología igual o que simplemente no les apetece, pues tienen las reconstrucciones virtuales, ven el proceso de excavación, es decir, hoy día tenemos muchos recursos. Y yo con esto lo que quiero decir es que lo interesante no es tanto, no solo hacer visitable la cripta, sino que se entienda bien y que sea asequible para todo el mundo. Y además con una cuestión, y ya voy terminando, que creo que es interesante apostar por este tipo de cosas, es que esto se puede hacer ya sin esperar a que la cripta sea visitable. Bueno, se puede hacer ya, o por lo menos, pero esto es relativamente económico y de verdad creo que entre los paneles que ya hay y mientras se adecúa o no el uso nuevo de la cripta, pues la verdad es que se puede explicar un poquito mejor este yacimiento. Y un yacimiento que además insisto en que es de primera, de verdad, a ver, de primera en el sentido de que es una necrópolis, pero es que tenemos tanto que contar de Chipiona, y tanto que contar del Humilladero, y tanto que contar de la zona de Regla, simplemente con lo que sabemos de la gente que se enterró aquí, durante qué tiempo, qué morfología, por qué están, por qué no están, por qué se abandona el sitio, qué podía haber en la zona de Regla un poco más hacia atrás, hacia tierra adentro, hacia donde está el santuario actual. ¿Por qué el hallazgo y la leyenda de la Virgen aquí? ¿Por qué esta zona seguramente ha concentrado más población que la propia Chipiona ya medieval y moderna? Hasta que ha llegado a la población actual, quiero decir. Hay mucho que rascar y mucho que contar a través de lo que se ha excavado en Regla y en los alrededores, porque todo uno de los trabajos que tenemos los arqueólogos también es, el historiador es, incluso por supuesto, la información documental y archivística, y mi rotano, porque es verdad, ¿no? Todo esto nos cuenta mucho y de verdad hay mucho que contar y es un yacimiento que Chipiona merece que esté puesto en valor, porque de verdad que creo que cualquier visitante, y con el río de gente que viene a la playa y sobre todo a la Regla, al santuario, está en la misma explanada, el santuario está en el Humilladero, como quien dice. De verdad, poner esto en carga y ponerlo en el circuito de visita de Chipiona creo que sería muy bueno para el municipio, en mi opinión. Y legalmente, basta con que lo abráis al público y digáis que es un enclave, nosotros diremos, pues estupendo, porque además se puede constituir dentro de la red de espacios culturales. Pero bueno, para concluir, pues nada, quiero también que cerremos con esta reflexión, es decir, un primer esfuerzo civil privado que sale de la iniciativa civil, de la sociedad civil del municipio, primero a través de la asociación de investigadores de las universidades que se van involucrando,
Lo interesante es que esto es una iniciativa que salió del pueblo y acaba el ayuntamiento haciendo la suya. Yo creo que esto hay que ponerlo en valor, es decir, los ayuntamientos están a muchas cosas, cualquier administración pública, pero la sociedad civil se movilizó, se hizo la excavación por amor al arte, el pueblo le hizo suyo, Chipiona vio la relevancia que tenía aquello y el ayuntamiento al final acabó moviendo fichas. Después de este paréntesis de estos años que han sido muy peculiares, bueno, pues veo que ahora se está moviendo ficha otra vez y por eso también estamos aquí. Mira, pues yo me alegro y de verdad os deseo, y desde la administración ahora por la parte que me toca, la administración autonómica, pues de verdad que creo que tenéis que apostar por esto. Y Regla avanza mucho y nos permite conocer mucho mejor lo que he dicho. Todas las dinámicas poblacionales de las comunidades que están viviendo aquí en el Bajo Imperio Romano, en época tardoantigua y en época medieval, no solo de Chipiona, sino hemos mejorado mucho el conocimiento de esta dinámica en toda la costa noroeste de Cádiz. Pero sobre todo es que ganamos, y hay que ponerlo en valor, un nuevo espacio positivo arqueológico, insisto. Y ahora lo que toca es conseguir que se abra al público y, por tanto, ese esfuerzo que han hecho tanto particulares como sociedad civil como el ayuntamiento, pues revierta de verdad a la ciudadanía. Y os decía que, bueno, actualmente el marco legal y administrativo es rígido en el sentido de que está muy encorsetado, pero como no está reglamentado, tenéis un momento también bueno para dar el paso y decir y convertirlo en enclave arqueológico, que de manera, aunque sea por puro mandato de la Ley de Patrimonio, automáticamente os coloca dentro de la red de espacios culturales de Andalucía. Y en Cádiz tenemos el conjunto de Bailo Claudia, que por cierto requiere un buen impulso también, pero aparte del conjunto de Bailo Claudia y los enclaves que hay en la propia capital, Teatro Romano, el Cómico, en fin, los que ya conocéis, ¿no? Pues Cartella, que sabéis que ahora está, por eso la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que está también, bueno, pues se ha cerrado ahora al público porque no hay personal. Pues es el momento de también, no hay más enclaves municipales. Cartella es de la Agencia Andaluza, es de la Junta de Andalucía. Los de Cádiz Capital, bueno, pues son, algunos sabéis, del Obispado, la Casa del Obispo, y de la propia Junta. Enclaves arqueológicos municipales en Cádiz no tenemos, aparte de esto. Entonces yo creo que es un buen momento para que os animo de verdad a que Chipiona del paso y apostéis por ese proyecto nuevo que se está promoviendo, porque creo que francamente se lo merece. Bueno, pues espero no haberos aburrido mucho y muchísimas gracias por vuestra atención.